dación cuenta de las novedades sobre el plan de encauzamiento y el nuevo centro de especialidades. Bueno, va a dar lectura al acta de la Comisión Informativa Especial sobre el plan de encauzamiento, que en su primera convocatoria se celebró el 25 de abril de 2012 a las 6:30 de la tarde. Los asistentes fueron Jaime Portillo, Joseba Luceli, María Maestre, Luis Martínez, Alex de Villalaneta, Josu Montalbán y Javier Santiago. En el punto 1 se trató la designación de la persona que actuará como secretario de la comisión. Se propone que Jaime Portillo ejerza como secretario de esta comisión, redacte las actas de la misma y se aprueba con unanimidad. El punto 2 y último era la dación en cuenta de las acciones realizadas desde junio de 2011 hasta hoy en relación al plan de encauzamiento. A día de hoy constatamos la preocupación vecinal respecto a la futura ejecución del plan de encauzamiento, sus consecuencias para el conjunto del municipio y las repercusiones directas para las viviendas y empresas que quedan fuera de ordenación. También es urgente clarificar la validez de esta herramienta de cara a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana. Por otra parte, hay una preocupación general al ver que no se cumplen los plazos establecidos para la construcción del centro de especialidades. Por todo ello, consideramos oportuno hacer públicas las acciones llevadas a cabo por esta corporación al respecto del encauzamiento del río Cadagua a su paso por Zalla. Hacemos un recorrido cronológico que comenzamos en el 2007, donde termina la redacción del plan de encauzamiento. Redactado en colaboración entre el Ayuntamiento y URA, URA instó al Ayuntamiento a promover, pagar y aprobar un plan de encauzamiento para que los riesgos ante inundaciones no hipotecaran totalmente el futuro del municipio, la ampliación urbanística del núcleo urbano y de las zonas industriales. En 2010 se da la aprobación definitiva del plan de encauzamiento. Una vez esté aprobado, aunque no ejecutado, URA permitía urbanizar en aquellas zonas que se preveía quedarían liberadas de riesgo de inundación cuando en un futuro se realizaran las actuaciones, de acuerdo con lo que dictaba el Plan Hidrológico Norte 3. El nuevo centro de especialidades es viable en este contexto. El encauzamiento del río, aunque tan solo esté previsto y no ejecutado, permite que URA autorice las obras. Como efectos laterales, constatar que, aprobado el plan, hay edificios y empresas que quedan urbanísticamente fuera de ordenación. Los afectados no son informados ni se prevén medidas de compensación o realojos. En mayo de 2011, algunos afectados descubren que sus inmuebles están fuera de ordenación. El conjunto de la población de Zalla, porque a todos nos afecta, empieza a conocer la realidad y se producen dos manifestaciones multitudinarias. El 20 de julio de 2011 se produce la primera reunión con URA de la nueva corporación. URA nos habla de las novedades introducidas por el Real Decreto 2008. Según este Real Decreto, ahora ya no se puede construir hasta que estén ejecutadas las actuaciones, aunque haya un plan de encauzamiento aprobado, pero no saben cuándo habrá dinero para ejecutar el encauzamiento de Zalla. Ha habido cambios en los criterios técnicos. Ahora, en lugar de las manchas de avenidas, se nos requiere calcular una zona de flujo preferente. Esto obliga a hacer un nuevo estudio hidráulico. URA se encargaría de hacerlo, pero no lo tendrán terminado hasta finales del 2013. Nos indican que si al municipio le corre prisa, tendrá que correr con los gastos de este estudio hidráulico. En esta coyuntura nos trasladan que no van a dar el visto bueno a la construcción del centro de especialidades en el sitio proyectado, mientras no se calcule la zona de flujo preferente y no se ejecuten las acciones pertinentes en el río. El 11 de octubre de 2011 se produce la segunda reunión con URA. Nos comunican que Zalla ha sido identificado como uno de los municipios con riesgo, área con riesgo potencial significativo y, por tanto, prioritario para subvencionar actuaciones en el mismo. Desde Europa se fija el 2015 para el plan de gestión del riesgo. En este plan se indica cuál será el dinero dedicado a actuaciones y los plazos para las mismas, es decir, se nos indica que en 2015 sabremos cuándo le toca hacerlo. Si el estudio hidráulico que vamos a realizar arroja como resultado que una determinada actuación mejoraría notablemente la inundabilidad de la parcela para el nuevo centro de especialidades, desde URA se comprometen a realizar dicha actuación, ya que sería adelantar una actuación que se viera necesaria en el plan de gestión del riesgo. El 30 de noviembre de 2012, el Ayuntamiento adjudica a TIPSA el nuevo estudio hidráulico de la zona de flujo preferente. Se pacta la entrega prioritaria del tramo 2 del municipio, se divide el municipio en 3 tramos, y el estudio de zona de flujo preferente se pacta para el 30 de marzo de 2012. El 10 de febrero de 2012 se produce una reunión con Osakidecha y desde Osakidecha se está de acuerdo con el planteamiento municipal en el sentido en que no se trata de un hospital y que los requisitos en cuanto a inundabilidad no tienen por qué ser los mismos. Un centro de especialidades no es un lugar con pacientes hospitalizados. Osakidecha nos dice que el proyecto arquitectónico básico está terminado y que están a la espera de desbloquear la situación con URA. Desde Osakidecha se apunta que todos los locales entre los que están repartidos sus servicios en el municipio de Zalla también están en mayor o menor medida afectados por la mancha de avenidas.
El Ayuntamiento lleva a la reunión un documento titulado Valoraciones previas, situación de inundabilidad del sector R2, redactado por TIPSA, en el que se justifica cómo la sustitución del puente, más la actuación en el cauce aledaño, rebajaría la lámina de agua de avenidas en 100 años a la cota prevista para el nuevo centro de especialidades. El 17 de abril del 2012 se celebra otra reunión con Medio Ambiente, Osakidetza, URA del Ayuntamiento de Zalla. Acuden el viceconsejero de Ordenación Territorial, Iñaki Achúcarro, el director general de URA, Iñaki Urizalque, el director de Osakidetza, Julián Pérez, yo mismo como alcalde de Zalla, el arquitecto asesor del Ayuntamiento de Zalla, Pablo Estefanía, TIPSA, Alex Gallastegui como técnico de TIPSA, John Delgado del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Zalla y Josu Montalbán como concejal de Salud y Bienestar Social del Ayuntamiento de Zalla. El objeto de la reunión es desbloquear la construcción del nuevo centro de especialidades, cuyas obras no se han iniciado por la falta del visto bueno de URA, ya que la parcela es inundable mientras no se ejecute el plan de encauzamiento. En reuniones anteriores, URA decía que no se podían iniciar las obras hasta que no estuviera ejecutada la obra hidráulica que eliminara la inundabilidad. El Ayuntamiento de Zalla en esta reunión hizo entrega de los siguientes documentos: el estudio de zona de flujo preferente para el tramo 2 del municipio, que se había encargado a TIPSA. Este informe era preceptivo para que URA decidiera sobre la inundabilidad de la zona. Y el segundo documento que se entregó fue el informe encargado a TIPSA por el Ayuntamiento con título Valoraciones previas, situación de inundabilidad del sector R2, para justificar la actuación hidráulica que eliminaría el problema de inundabilidad de la parcela donde se proyecta el centro de especialidades y beneficiaría a otros muchos edificios del municipio de Zalla. Esta actuación consiste en la sustitución del puente del Charco y en un tratamiento específico del cauce en esa zona. En el transcurso de esta reunión se llega a los siguientes acuerdos. A lo largo de mayo, mediante reuniones entre el Ayuntamiento, TIPSA y URA, se acordarán las características de la actuación hidráulica y se comprobará que genera el efecto deseado en el descenso de la lámina de agua para avenidas a 100 años. Se permitirá la ejecución simultánea de las obras hidráulicas y de la construcción del centro de especialidades. En junio se volverán a reunir las partes para dar el visto bueno con los resultados del trabajo realizado en mayo a la licencia de obra. También se decidirá la fórmula de financiación de la obra hidráulica. Además de lo aquí reflejado, se han mantenido múltiples reuniones con la Asociación de Afectados, con el abogado y el ingeniero de caminos designados como portavoces de la Asociación de Afectados, con afectados a nivel particular, con la ingeniería encargada del estudio hidráulico y con varios expertos sobre el tema. Es intención del actual equipo de gobierno de caminar de la mano de la ciudadanía y de todos los grupos políticos en la búsqueda de la mejor de las soluciones para nuestro municipio. Apelamos, por tanto, a la responsabilidad de todos y pedimos públicamente la implicación del resto de grupos políticos para que cada uno haga uso de sus recursos e intente conseguir cualquier tipo de ayuda o financiación que haga posible la solución a los problemas de inundabilidad del municipio.